Hay etapas de la vida que no dejan huella en los libros, pero sí en el interior. Años que no producen discursos, ni milagros, ni palabras memorables, pero que, según algunas lecturas espirituales, son precisamente los que definen la profundidad de una conciencia. Cuando se pronuncia el nombre de Jesús, la memoria colectiva suele saltar directamente al hombre que habla en parábolas, al que camina entre multitudes, al que carga una cruz. Sin embargo, entre la infancia mencionada brevemente y la vida pública narrada con detalle, se extiende un territorio casi vacío, un espacio de décadas donde el relato calla, y el silencio, lejos de ser ausencia, podría ser formación. Algunos se preguntan si esos años olvidados fueron simplemente vida común. Otros sugieren que allí, en la rutina invisible, se fue moldeando una mente capaz de sostener el dolor humano sin huir, de mirar el miedo sin combatirlo, de hablar de amor sin ingenuidad. No como una preparación sobrenatural evidente, sino como un proceso lento, humano, silencioso. Tal vez por eso estos años incomodan, porque nos obligan a mirar nuestra propia espera, nuestros propios periodos sin respuestas, sin reconocimiento, sin sentido claro. Este canal existe para evitar ese tipo de preguntas, para permanecer en ellas sin prisa. Si sientes que este silencio también te habla, puedes acompañar este camino interior suscribiéndote, no como un gesto automático, sino como una forma de permanecer, de volver, de caminar despacio por estas memorias que no buscan convencer, sino acompañar. Según algunas tradiciones antiguas, lo que no se narra explícitamente no siempre es irrelevante. A veces, lo esencial ocurre cuando nadie está mirando. Durante esos años, que el relato no ilumina. Algunos estudios históricos indican que la vida en Nazaret transcurría lejos de cualquier grandeza visible. Era un lugar pequeño, marcado por el trabajo manual, por los ritmos de la tierra, por la repetición diaria. Según ciertas reconstrucciones sociales del siglo I, crecer allí implicaba aprender a esperar, a obedecer los ciclos, a aceptar límites. No había escenario para gestos extraordinarios, solo madera, polvo, herramientas gastadas por manos anónimas, y, sin embargo, algunos sugieren que, precisamente en ese entorno se forja una mirada particular sobre la fragilidad humana. Algunos textos sugieren que el silencio prolongado no fue una omisión accidental, sino una condición formativa. Vivir sin ser visto, sin ser escuchado por multitudes, podría haber permitido que la mente se organizara, sin la presión de demostrar nada. Según ciertas interpretaciones psicológicas modernas aplicadas a contextos antiguos, una conciencia expuesta durante años a la sencillez y al esfuerzo cotidiano, aprende a leer el sufrimiento sin romantizarlo. Aprende que el dolor no siempre tiene respuesta inmediata, que muchas veces solo puede ser acompañado. Existen tradiciones que indican que en esos años Jesús habría observado más de lo que habló, que escuchó historias ajenas en el mercado, que presenció discusiones familiares, pérdidas silenciosas, frustraciones comunes, no como un observador distante, sino como alguien inmerso en la misma vulnerabilidad. Algunos estudios comparativos señalan que las enseñanzas posteriores muestran una comprensión profunda de los conflictos humanos más básicos: la culpa, el miedo al abandono, la necesidad de sentido. Y esa comprensión difícilmente se adquiere en la excepción, suele nacer de la convivencia prolongada con lo ordinario. Según algunas lecturas simbólicas, la ausencia de relatos sobre milagros en ese periodo no implica ausencia de transformación interior. Podría indicar, más bien, un proceso lento de integración. Años donde la identidad no se afirmaba por el poder, sino por la contención, donde la mente aprendía a sostener preguntas sin resolverlas, donde el propósito no se revelaba como una voz clara, sino como una intuición que madura en la sombra. Algunos investigadores de espiritualidad comparada sugieren que muchas figuras que luego hablaron desde una autoridad moral profunda atravesaron largos períodos de anonimato, no como castigo, sino como incubación. En ese sentido, los años olvidados no serían un vacío narrativo, sino una invitación a reconsiderar nuestra relación con el tiempo, con esos tramos de la vida donde nada parece avanzar, donde no hay señales externas de progreso, pero donde algo se acomoda lentamente en el interior. Tal vez por eso estos años resuenan tanto hoy, porque muchos viven etapas similares, trabajando, esperando, sosteniendo responsabilidades sin reconocimiento, sin una misión clara. Y según ciertas interpretaciones, la mente que más tarde habló de amor al enemigo,
de misericordia y de carga compartida. Fue moldeada precisamente allí, en la paciencia, en la repetición, en la aceptación de no ser comprendido, aun si estas ideas despiertan algo en ti, no como certeza sino como eco. De tanto un momento, permanece en esa sensación. No es necesario apresurar respuestas. Algunos caminos interiores solo se revelan cuando dejamos de exigirles claridad inmediata. Al profundizar en estos años silenciosos, algunos intérpretes sugieren que la mente se fue afinando en contacto constante con la tensión entre lo esperado y lo real. Vivir bajo ocupación, sentir el peso de decisiones ajenas, escuchar rumores de violencia lejana y cercana, habría creado una conciencia atenta al sufrimiento estructural. Según ciertas lecturas históricas, no era posible crecer en ese contexto sin desarrollar una sensibilidad hacia la injusticia cotidiana, hacia el miedo, que no siempre se nombra, hacia la resignación, se hereda de generación en generación. Algunos textos indican que la espiritualidad de aquel tiempo se transmitía más por gestos que por discursos, oraciones repetidas, relatos antiguos escuchados una y otra vez, silencios compartidos al final del día. Según algunas tradiciones, esta repetición no empobrecía la mente, sino que la enraizaba, permitía que las palabras sagradas descendieran del pensamiento a la experiencia, que dejaran de ser ideas y se volvieran respiración. En ese proceso, la mente aprende a no reaccionar de inmediato, a no imponer significado, a esperar. Existen estudios que sugieren que la capacidad posterior de hablar con parábolas nace de una observación prolongada de la vida común. Las semillas, las redes, las lámparas, las casas divididas. Nada de eso se aprende en la excepción. Todo eso se aprende viviendo entre personas comunes, escuchando sus temores y sus pequeñas esperanzas. Según algunas interpretaciones simbólicas, esos años moldearon una mente capaz de traducirlo invisible en imágenes sencillas. No para simplificar la verdad, sino para hacerla evitable. También se ha sugerido que el silencio prolongado confronta a la mente con sus propias sombras, con dudas no resueltas, con preguntas sobre identidad y propósito. Algunos psicólogos de la espiritualidad indican que quien no huye de ese silencio desarrolla una relación distinta con el miedo. No lo niega, no lo combate, lo atraviesa. Y esa relación transforma la manera de acompañar a otros cuando el miedo aparece. Tal vez por eso, cuando más tarde se habla de compasión, no aparece como una idea abstracta, sino como una respuesta encarnada. Según ciertas lecturas, la compasión aprendida en el anonimato no busca reconocimiento, no necesita ser vista, simplemente está, como estuvo durante años, sin testigos, sin aplausos, sin relato. En este punto del camino, vale la pena detenerse un instante, no para concluir, sino para escuchar lo que se mueve dentro. Si este silencio histórico ha despertado en ti alguna emoción, alguna pregunta, o incluso una resistencia, puedes dejarla en los comentarios. No como una explicación elaborada, sino como un gesto de honestidad. ¿Qué sentiste al habitar estos años olvidados? ¿Qué parte de tu propia vida resonó en este vacío narrativo? Este espacio también existe para esa escucha compartida, lenta y respetuosa, al seguir avanzando por este territorio sin mapas. Algunos intérpretes sugieren que la mente se fue configurando en una tensión constante entre pertenencia y extrañeza. Vivir dentro de una comunidad, compartir sus códigos, sus ritos y sus límites, y al mismo tiempo sentir que algo no termina de encajar, según ciertas lecturas simbólicas. Esa sensación de no pertenecer del todo no produce rechazo inmediato, sino una mirada más amplia. Permite observar sin apropiarse, participar sin confundirse con el todo. Algunos estudios indican que las conciencias, que más tarde proponen caminos de sentido, suelen haberse formado en ese umbral, ni completamente dentro ni completamente fuera. Esa posición, intermedia, incómoda pero fértil, obliga a la mente a escuchar más que a afirmar, a formular preguntas antes que respuestas, a aceptar que la verdad no siempre se presenta como una línea recta, sino como una búsqueda que se sostiene en el tiempo. Según algunas tradiciones, en esos años, se aprende a convivir con la frustración de no poder cambiarlo todo, de ver el dolor ajeno sin tener aún palabras para nombrarlo, de experimentar la impotencia sin convertirla en cinismo. Algunos sugieren que esa convivencia prolongada con los límites humanos es lo que más tarde permite hablar del amor, no como emoción pasajera, sino como decisión consciente frente al sufrimiento. Existen interpretaciones que indican que la mente
al no ser validada externamente durante largos periodos. Aprende a apoyarse en una brújula interior, no una voz clara, sino una sensibilidad. Una capacidad de percibir cuando una acción nace del miedo y cuando del cuidado. Esa sensibilidad no se impone, se cultiva, y su cultivo requiere tiempo, repetición. Errores silenciosos que no quedan registrados. Algunos textos sugieren que el contacto cotidiano con la muerte, la enfermedad y la pérdida, tan presentes en cualquier comunidad antigua, habría desarrollado una relación distinta con la finitud, no como tragedia absoluta, sino como parte del tejido de la vida. Según ciertas lecturas espirituales, quien se reconcilia temprano con la fragilidad humana, habla luego de esperanza sin negar el dolor. No promete soluciones rápidas, acompaña procesos. Tal vez por eso, cuando más adelante se habla de cargar con el peso ajeno, no se trata de una metáfora ligera. Algunos intérpretes indican que esa imagen nace de años, viendo cargas reales, espaldas cansadas, vidas dobladas por responsabilidades inevitables. La mente que observa todo eso sin huir aprende a no idealizar al ser humano, pero tampoco a despreciarlo. En este tramo del relato, el silencio ya no parece vacío, empieza a sentirse como un espacio de maduración lenta, donde cada experiencia ordinaria deja una huella invisible, no para ser exhibida, sino para sostener lo que vendrá después. Al acercarse al final de estos años ocultos, algunos intérpretes sugieren que la mente ya no buscaba definirse a través de una identidad cerrada, sino de una disponibilidad interior. Según ciertas lecturas espirituales, no se trató de acumular certezas, sino de aprender a permanecer abierto al dolor ajeno, a la contradicción, a la posibilidad de que el sentido no se revele de una vez, sino por capas. Esta apertura, cultivada en el silencio, habría sido una de las huellas más profundas de ese periodo sin relato. Algunos estudios comparativos indican que la madurez interior no siempre coincide con la claridad externa, que es posible vivir muchos años sin comprender plenamente el propósito propio y, aún así, prepararse para él. Según algunas tradiciones, esa preparación no consiste en entrenamiento visible, sino en una lenta depuración del ego, en aprender a no colocarse en el centro de cada experiencia, en aceptar que la vida no gira alrededor de la propia comprensión, sino de la relación con los otros. Existen interpretaciones que señalan que la mente formada en esos años desarrolló una relación particular con el tiempo, no como algo que se debe controlar, sino como algo que se atraviesa. Según ciertas lecturas, esa relación explica por qué más tarde no hubo urgencia en convencer, ni ansiedad por resultados inmediatos. La paciencia no aparece como técnica, sino como consecuencia natural de haber habitado largos periodos donde nada parecía ocurrir. Algunos textos sugieren que el contacto prolongado con la ambigüedad, con situaciones donde no hay una respuesta correcta evidente, fortalece una forma de sabidurías silenciosa, no la que se impone desde arriba, sino la que acompaña desde el costado. Según algunos psicólogos de la espiritualidad, esta sabiduría se reconoce porque no busca dominar la conversación, sino sostenerla, porque deja espacio para que el otro exista, sin ser corregido de inmediato. También se ha sugerido que estos años moldearon una relación distinta con el fracaso. Vivir sin cumplir expectativas ajenas, sin destacar, sin ser considerado especial, podría haber disuelto temprano la necesidad de éxito personal. Según ciertas interpretaciones, quien se reconcilia con el anonimato, habla luego desde una libertad difícil de manipular. No necesita aprobación constante, no teme al rechazo, puede decir verdades incómodas sin violencia. Tal vez, por eso, cuando finalmente comienza la palabra pública, no ser desde la acumulación de poder, sino desde una quietud extraña, una voz que no grita, que no fuerza, que no acelera. Según algunas lecturas, esa voz solo puede nacer de alguien que ha pasado muchos años escuchando más de lo que hablaba, alguien cuya mente fue moldeada, no por el aplauso, sino por la espera. En este punto, los años olvidados ya no parecen un intervalo vacío entre dos momentos importantes, empiezan a revelarse como el suelo mismo, sobre el que todo lo demás se sostiene, un suelo invisible, silencioso, pero firme. Al contemplar estos años, que permanecen fuera del relato explícito, algunos intérpretes sugieren que su verdadero legado no está en lo que ocurrió, sino en lo que se gestó lentamente en el interior. Según ciertas lecturas simbólicas, la mente que emergió de ese silencio no fue moldeada para impresionar, sino para sostener, no para responder a todas las preguntas, sino para caminar con ellas. Esa forma de estar en el mundo
aprendida sin testigos. Habría dado lugar a una presencia capaz de acompañar el dolor humano, sin huir de él. Algunos estudios de espiritualidad comparada indican que las figuras que atraviesan largos periodos de anonimato desarrollan una relación distinta con el sufrimiento ajeno. No lo observan desde arriba, ni intentan resolverlo con fórmulas. Lo reconocen como parte de la condición humana. Según ciertas interpretaciones, esa mirada nace, uno ha vivido el tiempo suficiente, sin respuestas claras, cuando ha aprendido que el sentido no siempre se revela de inmediato, y que, aún así, la vida continúa. Existen tradiciones que sugieren que esos años olvidados enseñaron a convivir con el silencio, sin llenarlo de ruido, a aceptar que hay preguntas que no se responden con palabras, sino con presencia. Según algunas lecturas, esa capacidad de permanecer es lo que más tarde permite hablar de fe sin imponerla, de esperanza sin negar la oscuridad, de amor sin ingenuidad, no como conceptos, sino como experiencias compartidas. Al llegar a este punto, quizá algo dentro de ti también ha sido tocado por este silencio. Tal vez recuerdes tus propios años invisibles, esos periodos donde nada parecía avanzar, donde no había reconocimiento ni claridad, pero donde algo se estaba formando, sin que lo supieras. Si conoces a alguien que esté atravesando un momento así de duda, de búsqueda interior, de silencio profundo, puedes compartirle este espacio, no como una recomendación más, sino como un gesto humano de cuidado, como quien se sienta en silencio junto a otro sin exigirle respuestas. El relato no se cierra aquí. Según algunas interpretaciones, los años olvidados no terminan cuando comienza la palabra pública, continúan resonando en cada gesto, en cada silencio posterior, y quizá también continúan en nosotros, cada vez que aceptamos no entenderlo todo, y aún así seguimos caminando. Si deseas permanecer en este camino de memoria, escucha y reflexión, puedes acompañar este espacio suscribiéndote al canal, no como una obligación, sino como una forma de volver. Aquí, cada nuevo video es una pausa compartida, un paso más en este recorrido interior que no busca concluir, sino acompañar. El silencio sigue hablando, y tal vez, al escucharlo juntos, aprendamos a habitarlo con un poco más de profundidad.